se utiliza una trampa de grasas para la separación de aceites mezclados con agua presentes en un residuo líquido. El caudal del residuo líquido que entra a la trampa es de 10 litros por segundo, la concentración de los aceites en el residuo líquido es de 500 gramos por litro y la trampa separa el 60% de estos aceites. El residuo líquido a tratar tiene una densidad de 1.1 kilogramos por litro y el tratado una densidad de 1.05 kilogramos por litro. Calcule la cantidad diaria de aceites que remueve la trampa de grasas de residuo líquido tratado y la concentración final de los aceites en el líquido tratado. Lo primero que debemos hacer es el diagrama. Nos están indicando que es una trampa de grasas. Nos dice que hay un caudal de residuo líquido, un caudal 1, cuyo valor es de 10 litros por segundo. Nos dice que la concentración de aceites en este residuo, concentración de aceites en el caudal 1, es de 500 gramos por litro. Nos dice que la trampa tiene una eficiencia que separa el 60%. Es decir, cuando se separa, indica que hay un flujo que sale por acá. Lo único que va a salir es aceite para el flujo 2. Y ese refinado que sale de aceite tiene una eficiencia del 60%. Luego nos dice que el residuo líquido a tratar, es decir, este de acá, tiene una densidad de 1.1 kilogramos por litro. Y nos dicen que el residuo tratado, es decir, después de que se remueve el 60% de la concentración de aceite de este flujo volumétrico, la densidad que sale por acá, que este sería un flujo 3, la densidad es de 1.05 kilogramos por litro. Nos están pidiendo calcular la cantidad diaria de aceites que remueve la trampa, es decir, XA en 2, la concentración de aceites en 2, pero a diario. Nos están pidiendo hallar el residuo líquido tratado, es decir, este flujo, y nos están pidiendo la concentración final de aceites, es decir, la concentración de aceites en 3 en el líquido tratado. Entonces, para realizar el ejercicio vamos a tener en cuenta los balances de materia y energía, indicando la relación de que los flujos de entrada serán igual a los flujos de salida. Entonces aquí vemos que tenemos un flujo volumétrico, es decir, un caudal, y aquí sí tenemos flujos másicos, por eso los denotamos con F. Entonces aquí debemos hallar flujo 1 para indicar que flujo 1 será igual, que es el único flujo que está entrando, a los flujos de salida serán flujo 2 más flujo 3. Para hallar el dato de flujo másico vamos a hacer uso de la densidad, indicando que la densidad es igual a masa sobre volumen. Como tenemos datos que están determinados por el tiempo, vamos a indicar que estos serían flujos másicos, flujo másico, y este un flujo volumétrico, de tal forma que vamos a hallar el flujo másico, que nos quedaría densidad y el volumen que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos va a quedar la densidad, que es de 1.1 kilogramos sobre el litro, que va multiplicado por el flujo volumétrico, es decir, este caudal de 10 litros por segundo. Cancelamos litros con litros y eso nos va a dar 1.1 por 10, que nos da 11 kilogramos por segundo. Ya tenemos el flujo másico, es decir, el F1. Podemos anotar aquí el F1, que nos va a quedar 11 igual a F2 más F3. Luego vamos a indicar el dato de concentración de aceites en kilogramos por litro. Entonces vamos a pasarlo a kilogramos. Aquí nos queda gramos por litro, indicando que 1000 gramos corresponden a 1 kilogramo. Cancelamos gramos con gramos y los dos ceros. Eso nos queda 5 décimos o 5 dividido 10, que nos da 0.5
kilogramos por litro. A este dato lo vamos a multiplicar por el flujo volumétrico para indicar cuánto está entrando de aceite. 0.5 kilogramos por litro multiplicado por el flujo volumétrico, que es 10 litros por segundo. De esta forma cancelamos litros con litros y nos queda 0.5 por 10, que eso nos da 5 kilogramos por segundo. De esta forma sabemos que el flujo total, lo que entra aquí, da una sumatoria de 11 kilogramos por segundo, y lo que está entrando de aceite como concentración dentro de ese residuo líquido solo de aceite es de 5 kilogramos por segundo. Eso quiere decir que lo otro que está entrando por acá no solo es aceite, vamos a anotarlo de una vez por acá, sino también está entrando agua. Entonces ya podemos conocer lo que entra de agua acá. Al igual, bueno, en esta parte, como remueve solo aceite, aquí no va a salir agua, pero aquí también va a salir agua en el flujo 3. Entonces sabemos que de aceite sale 5, entonces el restante es para cumplir 11, será lo que sale agua. Es decir, para agua saldría 6 kilogramos por segundo, y ya tenemos lo que sale de agua y lo que sale de aceite. Luego nos fijamos en lo que nos pide el enunciado. Nos pide la cantidad diaria de aceites que remueve la trampa. Si bien habíamos mirado lo que entra aquí de aceite por esta concentración es 5 kilogramos por segundo, remueve el 60%, y ese 60% corresponderá al flujo 2. Vamos a hallar el 60% de 5 kilogramos por segundo multiplicado por 60, que es el porcentaje, 60% dividido 100 para cancelar el porcentaje. Eso nos queda 5 por 60 dividido 100, lo que nos da 3 kilogramos por segundo, pero nos lo piden a diario. Ya sabemos que este es el valor de flujo 2, entonces a diario sería 3600 segundos, que corresponden a una hora, cancelamos segundos, y 24 horas, que tiene un día. Entonces nos va a quedar una remoción diaria de 259.200 kilogramos por día. Luego nos están pidiendo el residuo líquido tratado. Miramos de nuevo la relación que teníamos, esta de aquí, 11 igual a F2 más F3, la reescribimos. Vamos a hallar F3. F3 será igual a 11 y F2 pasa a restar, menos F2, pero F2 vale 3. Por tanto, F3 vale 11 menos 3, que nos da 8 kilogramos por segundo. Ya hallamos el flujo 3 y luego nos están pidiendo la concentración de aceite final de los aceites en el líquido tratado. Es decir, por aquí entra el flujo volumétrico que tiene agua y aceite, se remueve el 60% de esa concentración de aceites, es decir, el 60% de 5, y el restante, el 40%, sale por acá. Entonces va a salir el 40% de ese 5 kilogramos por segundo. 5 kilogramos por segundo multiplicado por 40% dividido 100 para cancelar el porcentaje. Entonces nos va a quedar 5 por 40 dividido 100, sale 2 kilogramos por segundo. De esta forma ya tenemos la concentración de lo que sale de aceite en 3 expresada con respecto a las unidades de tiempo. Si bien nos fijamos, estas unidades podrían servir en kilogramos por segundo, pero al inicio nos están dando una concentración de aceites en gramos sobre litro. Por tanto, debemos dejar expresada esta concentración de aceites en el flujo 3 en gramos sobre litro. Es decir, gramos sobre litro. Tenemos esto de acá que lo vamos a pasar a gramos. Entonces vamos a indicarlo por acá, 2 kilogramos sobre segundo, indicando que 1 kilogramo
tiene o corresponde a 1000 gramos como unidad de conversión. Eso nos queda 2 por 1000, que nos da 2000 gramos sobre segundo. Vamos a reemplazarlo acá, entonces nos va a quedar 2000 gramos sobre segundo dividido los litros. Entonces sabemos que flujo 3 vale 8 kilogramos por segundo. Flujo 3, que es un flujo másico, vale 8 kilogramos por segundo. Si bien vemos, también tenemos una densidad que, según el enunciado, es la densidad del líquido tratado. Disminuye un poco la densidad de todo el residuo. Aquí es de 1.05 kilogramos por litro. Entonces, de nuevo, si miramos la ecuación de densidad, que nos queda flujo másico, masa sobre volumen. Entonces vamos a hallar, en este caso es el flujo volumétrico. Entonces nos queda flujo másico sobre la densidad. Flujo másico, que es el flujo 3, que es de 8 kilogramos por segundo, dividido la densidad, que es de 1.05 kilogramos por litro. De esta forma, las unidades nos va a quedar kilogramos por litro dividido kilogramos por segundo, por lo cual se nos cancela kilogramos y nos va a quedar litros por segundo. Entonces el flujo volumétrico nos va a quedar 8 dividido 1.05. Eso nos da un flujo volumétrico de 7 con 2 decimales 62 litros por segundo. Ya podemos colocarlo acá. Nos va a quedar 7.62 litros por segundo. Cancelamos segundos con segundos, que nos queda gramos por segundo dividido litros por segundo. Se cancelan los segundos y nos da una unidad de concentración, no en kilogramos por segundo expresado en tiempo, sino, de acuerdo al enunciado, en gramos sobre litro. Entonces nos va a quedar aquí en gramos sobre litro, nos va a quedar 2000 dividido 7.62, lo que nos da una concentración de aceites en 3 de 262 con 2 decimales 47 gramos sobre litro.